Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de... Muy buenas tardes, jóvenes para los jóvenes. Siempre seguimos en esta tercera presentación de Jóvenes para los Jóvenes en la ciudad de Concepción, la perla del norte, sucursal del cielo. Y en esta oportunidad venimos hasta el colegio del CREC, que le dicen Centro Regional de Educación de Concepción. Y aquí le tenemos con nosotros que nos recibe gentilmente a la directora general de la institución. Y ya le presentamos aquí y le agradecemos que nos reciba con los brazos abiertos, señora directora. Muchas gracias, padre Cabañas. Es un placer para esta casa de estudios, la escuela pública más grande del departamento de Concepción, Centro Regional de Educación Juan Emiliano Leari, recibir a este grupo selecto de Jóvenes para los Jóvenes. Creo que es una fecha histórica y creo que constituye un triunfo más de camino a los 50 años de vida de nuestra casa de estudios. Entonces están por cumplir los 50 años. ¿Cuántos años están cumpliendo ahora? Bueno, este año tenemos 49 años y próximamente, padre Cabañas, estamos en el 2018 cumpliendo 50 años de vida institucional y queriendo hacer una fiesta de toda la familia y de todo Concepción. Porque decir quién no pasó por las aulas del centro es un poco no decir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los docentes insertos en todas las instituciones educativas sí o sí tuvieron que haber pasado por las aulas del centro regional. Esto es muy cierto porque tenemos personas que fueron ministras también, yo recuerdo Blanca, por ejemplo, Blanca Velar, Mirta. Después de aquí también salieron selecciones que nos llevaron con el deporte, campeones, pentacampeonas, ahí está toda la vez pasada, yo me encontré también con toda esta gente. Bueno, y justamente la directora aquí nos recibe, por eso hablaba un poco también del deporte, de la educación, de personalidades que se han formado aquí en el Centro Regional de Educación de Concepción. Estamos en el museo de la institución. Bueno, estamos precisamente acá en el Museo Institucional, padre. Nosotros este museo construimos gracias al esfuerzo de docentes, exalumnos, alumnos, padres de familia, y como verás en la parte cultural e histórica tenemos un poco, para nosotros muy valioso, todos los muebles y lo que perteneció en gloria a Juan Emiliano Leari. Estos muebles que ustedes visualizan acá, el ropero, la mesa, las sillas, acá el escritorio, el tintero, son objetos personales de Juan Emiliano Leari, cuyo nombre lleva nuestra institución. Tenemos la galería de héroes nacionales, de héroes locales, tenemos un poco también la galería de ex docentes de la casa de estudios y reliquia un poco de antigüedades, tanto de la guerra como antigüedades propias de las casas. Tenemos también un poco la fotografía de los exdirectores generales de nuestra casa de estudios y en la persona de la primera directora, la señorita Virginia Osorio Estigarribia, rindo mi tributo y mi agradecimiento a todos los que pasaron por esta casa de estudios. Y los trofeos que usted mismo mencionó son un poco objeto de esfuerzo, de talento también de nuestros alumnos, no solo en el deporte, sino también en la cultura. Y CREC es sinónimo de cultura, renombre, educación y calidad. Muy bien, muchísimas gracias, señora directora. Así entonces,
Jóvenes para los Jóvenes, hoy visitando Concepción en este tercer programa. Vamos a ir ya directamente, querida directora, si usted nos puede explicar cuáles son los campos de la educación actualmente que ustedes tienen en este lugar, porque después ya queremos ir a ver a los jóvenes, a los alumnos, con quienes vamos a estar compartiendo nuestro debate y vamos a estar compartiendo sobre todo esos hermosos talentos que ustedes tienen aquí en esta institución. Bueno, en realidad que el Centro Regional de Educación Juan Olearis es una casa que se divide en 6 grandes niveles, estructurada así. Tenemos la educación escolar básica con la Escuela de Aplicación Centro Regional, cuya directora es la licenciada María Erenia Cuandude López, la Escuela Básica de Aplicación Presidente Franco, la directora la licenciada María Cristina Silva Agüero. El tercer ciclo de la educación escolar básica, la directora es la licenciada Maximina Fernández Figueredo. Luego tenemos el bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas y ciencias sociales, cuya conducción está a cargo de la licenciada Elena Mabel Arce de González. Y luego el bachillerato técnico que ofrece 6 especialidades. Bachillerato técnico en salud, en contabilidad, en informática, en química industrial, en construcciones civiles y en hotelería y turismo, dirigido con el profesor licenciado Carlos César Alcaraz Peña. Y el último nivel que tenemos dentro de la educación estructurada en un centro regional es el nivel formación docente, cuya conducción está a cargo de la licenciada Célica Beatriz Rondelli Santa Cruz. Entonces son 6 directores que trabajan conmigo. Soy Teresa María Riela de López, directora general de esta casa de estudios, que alberga a 234 funcionarios y 3.402 estudiantes. Qué maravilla, entonces aquí estamos en la ciudad de Concepción y vamos ya, querida directora, a ver a estos jóvenes con quienes, a los talentos justamente con la danza en esta oportunidad. Jóvenes para los Jóvenes en Concepción desde el Centro Regional de Educación. Muy bien, un fuerte aplauso. Excelente la presentación de aquí, coreografía, ¿verdad? Aquí estamos con el profesor que ya se nos va a presentar del equipo aquí del Centro Regional de Educación Juan Olearis. Buenas tardes, profesor, ¿cómo estáis? A ver si nos explica un poco cómo están trabajando con los jóvenes aquí en la institución. Sí, muy buenas tardes, profesor Carlos Díaz Croce. Y acá la clave, vamos a decirle, es la práctica constante. Semanalmente practicamos y siempre estamos participando de diferentes acontecimientos, eventos, y entonces los chicos van adquiriendo esa destreza, las habilidades necesarias,
y la práctica hace todo. Y trabajamos mucho la expresión, eso es lo fundamental. Muy bien, entonces muchísimas gracias, pero nosotros queremos también escuchar aquí a Nila Pendero Bacetere y Pendera Inviticiegina, ¿verdad? Entonces, explíquenme cómo ustedes hacen, porque ustedes fueron las que recién nos mostraron esta danza maravillosa. ¿Cómo hacen continuamente, como dice el profesor, es la disciplina y cómo es lo que ustedes se destacan en la danza? Bueno, buenas tardes. En realidad, como dijo el profesor, estamos ensayando semanalmente. Inclusive llegamos a ensayar día y noche. Por poco de madrugada nos ensayamos para poder salir. Anímate la de madrugada, aprenderás a bombero. Bueno, muy bien. ¿Y qué más vos aplicaría aquí a todo lo que están haciendo en esta destreza, ¿verdad? De la danza que usted ha mostrado muy linda a través de la coreografía también. Sí, la verdad que sí. Todo es gracias al profesor que nos enseña, nos corrige cada vez que nos equivocamos. Y también es un poco difícil porque tenemos que venir fuera del horario de clases para ensayar, no es fácil. Tenemos compromisos, pero igual podemos sobrellevar porque es lo que nos gusta hacer a nosotros. Yo particularmente estoy hace 6 años con el profesor Carlos, con un grupo excelente y realmente es como una familia estar con ellos. Bueno, yo quiero escuchar también a algunos de los jóvenes, de los varones. Yo mira, algunos de los varones ya llevo que también. Porque una vez lo mitad cuñacuera antes, ¿verdad? Ahora díganme, pues, todo lo que ustedes aprenden, queridos jóvenes, los varones, ustedes suelen ir también a otras fiestas, eso, a la disco, eso. ¿Pero ahí vio? ¿No? ¿Da hoy vio? Depende. No, depende. No, lo que yo quiero saber es cuando, por ejemplo, la danza paraguaya suena en nuestras fiestas paraguayas, en otros lugares entre los jóvenes. Pero yo voy a ver, ante la peyeroquea. Morena de tela, no puedo. ¿Ah, sí? Morena. Cierto va. Porque yo suelo ver en otras realidades que no es tanto así, ¿verdad? Pero ustedes aman o no aman nuestra música paraguaya. Sí. Y siempre lo practican. Vos también, siempre. Bueno, ¿y de qué año vos estás, por ejemplo, practicando aquí? El 7º grado, ahora tiene el 3er año. Desde el 7º año. Entonces imagínense, queridos jóvenes, esto también para nosotros es un gran aliciente dentro de nuestra cultura paraguaya, que jóvenes, estamos en Concepción, en la Perla del Norte, jóvenes que quieran hacer este camino dentro de nuestra cultura, dentro de la danza paraguaya. Vamos a la pausa y como siempre agradecemos nuevamente a todos nuestros auspiciantes, porque gracias a ellos hoy nos encontramos en el primer departamento de nuestro querido Paraguay, Concepción del Paraguay. Aquí la ciudad levítica, aquí la ciudad que llamamos sucursal del cielo y sobre todo la Perla del Norte en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en el Centro Regional de Educación Juan E. Oleari de la ciudad de Concepción, el primer departamento del Paraguay. La ciudad levítica, la sucursal del cielo que le llamamos tan amorosamente también. Y bueno, el debate hoy que vamos a hacer con estos jóvenes justamente son sobre los valores en la vida estudiantil. Algunos de los valores, evidentemente, porque nunca podremos debatir todos los valores que tenemos y estos jóvenes nos quieren transmitir de acuerdo a su experiencia lo que ellos viven aquí en su colegio y lo que viven también a nivel de ciudad. Entonces, con los jóvenes nosotros estábamos comenzando hablando un poco sobre el aporte que ellos dan también para que exista este compromiso de construir la paz, de construir esa armonía dentro de la ciudad. Y nosotros les preguntábamos, o dentro de la misma familia decíamos, o dentro de la misma ciudad de Concepción o del colegio. Entonces, muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Ya están preparados para nuestro debate? Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver, por aquí creo que vamos a comenzar esta pregunta. ¿Cómo ustedes contribuyen o cómo se dan cuenta que este valor de la paz, de la serenidad, de la tranquilidad dentro de nuestras familias o dentro de nuestra institución se va realizando? Muy buenas tardes. Primeramente, yo me llamo Junior Cantero y soy de bachillerato técnico en salud. Estoy en el 3er año.
cómo nosotros contribuimos diariamente para construir la paz, porque la paz sinceramente en estos tiempos se construye, porque venimos desde una época donde había mucha crueldad, ¿verdad? Y los jóvenes prácticamente estamos combatiendo diariamente para contribuir en esa paz. ¿Y cómo lo hacemos? Hablándonos, conociéndonos primeramente, porque si no nos conocemos nunca vamos a construir una paz verdadera. Y eso es lo que hacemos los jóvenes, conocernos primeramente y conocerlo a los demás y fomentar los valores esenciales de nuestra sociedad actual. En este sentido, justamente, también yo les quiero preguntar a ustedes, queridos jóvenes, porque cuando hablamos de la paz podemos hablar de una paz así muy amplia, ¿verdad? Ahora, concretamente, ¿cómo ustedes construyen, por ejemplo, esa paz dentro de su curso, dentro de su grado o dentro de su familia? Vos, por ejemplo, ¿cómo lo haces ahí en tu casa? Yo al jubio, yo sapuca y mi mija, con mamá, con papá, con tus hermanos o entre tus mismos compañeros. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Jiménez y soy del Bachillerato Científico. Y bueno, yo creo que nosotros a través de nuestras acciones cambiamos muchas cosas, ¿verdad? Si nosotros hacemos buenas acciones, si somos personas tolerantes, que hablamos, conversamos, podemos tener un ambiente de paz, ¿verdad? Que podemos fomentar eso a través de lo que nosotros hacemos, si somos respetuosos, etcétera. Y en nuestra casa también, ¿verdad? Con nuestra familia, si hablamos y conversamos, hay un ambiente de paz siempre. Con respecto, vos estabas diciendo muy bien aquí lo que es el respeto también en la familia. Vos, por ejemplo, ¿cómo dirías esto? ¿Se nota? Los jóvenes hoy, primero mira un poco vos, a ver, decir un poco tu experiencia, ¿verdad? Del respeto en tu casa, por ejemplo, pero después mira un poco tu propia sociedad aquí en Concepción, tus propios compañeros también. ¿Te parece que ese respeto existe verdaderamente entre los jóvenes respetan hoy, o parece que se quieren poner por encima a los padres, o quieren, no les interesa tanto este valor del respeto? Mi nombre es Michel Domínguez Panza, soy del Bachillerato Científico, segundo año. Bueno, el respeto es individual, parte de la familia, y es en la familia donde se fomenta. En la sociedad se va construyendo ese respeto y no sé, es individual, creo yo. De mi parte, por lo menos, sí respeto a mis padres, pero en la sociedad yo creo que hay mucha gente que se desliga de ese valor, que no lo cumple correctamente, cosa que deberíamos hacer. Claro, no es tan fácil, ¿verdad? Y eso lo que está diciendo aquí el compañero, no es solamente aquí en Concepción, ¿verdad? O en tu colegio, en tu familia, ¿verdad? Sino que lo vemos también a nivel país. Aquí también, cuando nosotros estábamos hablando anteriormente, aquí hay muchos jóvenes que se responsabilizan de otra realidad, no solamente de lo que ellos viven aquí en su mundo apuaya de Jaichañante, sino que también hay algunos que hacen apostolado, hacen otras actividades fuera de la institución. Entonces, vos podrías comentarnos un poquitito algo de todas estas actividades que están aquí realizando desde su institución. Bien, buenas tardes. Me llamo Rodrigo Marín, soy del Bachillerato Técnico en Salud, tercer año también. Y realmente las actividades que realizamos a nivel institucional en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Nos concierne mucho, ¿verdad? Y sobre todo luego desde la institución, desde base institucional educativa, ¿verdad? Ya hay ese plan motivacional de ser responsables, ¿verdad? Sobre todo ya empieza desde pequeños, en cada nivel realizan ciertas actividades para que se pueda fomentar este valor y sobre todo luego de lograr que a medida que van creciendo, desarrollándose como personas puedan ser mejores. Sobre todo eso estamos realizando a nivel institucional. Ahora, con respecto a esto, yo quisiera insistir con ustedes jóvenes y les pregunto de nuevo, porque la responsabilidad es una de las cosas más importantes, me parece, ¿verdad? Que uno tiene que ir asumiendo. Vos decías de pequeño, ya de los 8 años, etc. Pero verdaderamente, esto nosotros lo vemos, queridos jóvenes, los padres saben educar, saben dar esa responsabilidad de a poquito también
a los chicos, a los jóvenes, a ustedes, pero mírenme siempre todos los aspectos. Primero yo, ustedes, ¿verdad? Yo cómo estoy en mi casa con mis padres. Después miren un poquitito dentro de su institución, dentro de su curso. A ver, ¿hay o no hay responsabilidad? ¿O hay alguno medio embotado, no quiere asumir responsabilidad? Y después miren un poco también la sociedad de Concepción, a ver cómo ustedes van viendo a tantos otros jóvenes, ¿verdad? Porque no son solamente ustedes. Estaba diciendo la directora que aquí son más de 3.000 jóvenes en esta institución. Pero claro, en todo Concepción son muchísimos más los jóvenes. ¿Cómo ustedes ven? A ver, vos si podés explicarnos un poco esto. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Guadalupe González y soy de segundo año de bachillerato científico. Yo pienso que la responsabilidad obviamente se va inculcando desde pequeño, ¿verdad? Y eso ya acá en el colegio mismo todos pueden ser responsables, todos son responsables, solamente que siempre hay así, todo última hora. Hacemos, pero realizamos las tareas que se nos dan, pero lo hacemos a última hora. En la ciudad misma, en Paraguay, digamos que todo, o sea, este valor que se inculca, ¿verdad? Desde pequeño, ya en la familia misma. Ellos, uno viene en la institución, en la escuela desde pequeño, ahí te dan tareas y desde ahí uno aprende ya a ser responsable. Y eso va creciendo esa persona con esa mentalidad de ser responsable. Y uno puede aprender más ya con la ayuda de las personas que lo rodean. Entonces, la educación justamente que nosotros aquí recibimos en nuestra casa, recibimos también en la institución. Atención, queridos padres, querida familia, no siempre tenemos que tirar toda la responsabilidad sobre los educadores, sobre la institución y decir ahí que le enseñen a ser responsables. Eso lo tenemos que hacer en nuestra familia. Bueno, vamos entonces ahora a otra danza más que nos van a ofrecer aquí los alumnos de esta institución, del CREC de Concepción. ¡Eso! Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. Estamos en la ciudad de Concepción en esta oportunidad desde el Centro Regional de Educación Juan E. Oleari del primer departamento de Concepción. Bueno, y nosotros
Queremos, como siempre, agradecer también a todos los que nos están recibiendo, nos reciben en esta hermosa ciudad, al hotel, ¿verdad?, Imperial, al señor Eladio, que nos recibió allí en su hotel. Muchísimas gracias. Estuvimos ahí todo el equipo de Jóvenes para los Jóvenes. Y nosotros queremos también seguir con nuestro debate en este momento. Y vamos a mirar un poco sobre la solidaridad. Antes de eso, antes de hablar de la solidaridad, vamos a ver un ejemplo muy lindo de el comercial San Blas, o no sé si lo llaman así, ¿verdad?, que es justamente auspiciante para nosotros en esta oportunidad de Jóvenes para los Jóvenes. Ellos tienen un comedor que están recibiendo, ayudando a las familias carentes del barrio Redención. Tienen un comedor donde atienden a más de 100 niños de lunes a sábado que le dan de comer a estos niños. Vamos entonces a esta nota. Estamos aquí en la ciudad de Concepción, la Perla del Norte, en el barrio Redención se llama este lugar. Estamos en el comedor Paigalí, Paigaleano. Bueno, este nombre lleva justamente porque una empresa aquí que se llama San Blas y que nos está también auspiciando, ellos todos los días dan de comer a los niños aquí de este barrio. Y aquí están los responsables, las señoras que trabajan también, reciben siempre todos los materiales, todo lo que necesitan para dar de comer siempre más o menos a unos 100 niños de lunes a sábado. Es algo para imitar y esto es lo que nosotros Jóvenes para los Jóvenes queremos hacer llegar. Es en la ciudad de Concepción. Entonces, a ver, Ina Cuñacara India es la responsable, Ina es la cocinera, o recibís Ina siempre todo lo necesario para dar de comer a estos niños desde la empresa San Blas. Vaya va, ¿eh? Bueno, hemos visto un va la peyapoa siempre ve de lunes a sábado voy para la mitad o va la peuca yo recuerda. Orego a peña Josefina de Lemela me orela cada día la roya pona la tembiuna. A leña el campo se peo y mía o me orebe a orero ya poco a pea. Gracias a nuestro Señor y la Virgen corresponde poner a ore familia cuera. Ore ugeruca coape todos lo necesidad para hacer la comida. 100 mitahigos está y nada, ella la bella pola y tu janguan ella la pe mongarucho recuerda. Claro, cocinar ya por locro, no yo para paitengo ya por guiso, ya por sollo, poroto, ya por paitego la huerucay, ore ya por servir la mitad cuera la mesa a upeca tuyo y qué más de cuera ya serví como se debe las enviucuera. Qué interesante. Entonces, esta es una obra muy interesante aquí en la ciudad de Concepción, en el barrio Redención. Todos estos niños por una empresa que se llama justamente San Blas y que le estábamos diciendo, la señora Josefina Cabañas del ESME, es la que está aquí dando este servicio a estos niños. Ojalá que otras empresas también así en todo el Paraguay podamos ayudar, pero no solamente dar de comer, como dice el Evangelio, sino que también ayudar verdaderamente para que estos niños, para que estas familias poco a poco puedan ir creciendo, formándose integralmente. Entonces, va a la mensaje PNP ya sea a todas las otras familias, a todas las otras comunidades del Paraguay, porque ahí la perecoa la gente y la vende plata, pero sin embargo, ahí se bañan de Yara o ya por milagro la pemongaron a 100 mitad y cuera, a mitad cuña y cuera en este lugar así. Ay, capaz, ya vengo la oreja y ya veis la bomba, pues y cueja o servir la mitad cuera peca tu anguacha porque con ape ya servino con ñande Yara corresponde por año de upe y la espiritualmente ya recibí y cuera la tesai, yo hay juja, mía la ya recibía. Ay, capaz de pecha la ñamba papá ñon dive paya yo ayuda a pelache compañera pe ahí. Muy bien, muy bien. Entonces así, estos son los valores verdaderamente de la solidaridad, los valores del empeño, los valores del trabajar juntos, los valores que nosotros como cristianos queremos ofrecer también a los demás. Como dice el Evangelio, ustedes me dieron de comer y eso es lo que Jesús hoy está haciendo aquí. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Muy bien, estamos volviendo. Ustedes han visto
esta hermosa nota de este comedor donde se están atendiendo a estos niños carenciados. Pero aquí los jóvenes del centro regional también nos quieren contar su experiencia, porque algunos de ellos, dentro de sus actividades, también realizan este servicio de solidaridad. Justamente vos nos querías comentar algo. Bien, el centro regional tiene el bachillerato técnico en salud, que es auxiliar de todas las unidades de salud de Concepción y el Paraguay en todos los ámbitos. Nosotros practicamos la solidaridad, en este ámbito, dando servicios a la comunidad sin recibir nada a cambio. Me refiero a pago monetario, porque recibimos muchísimos conocimientos. Exactamente, un voluntariado es lo que hacemos y lo practicamos en toda la ciudad y también en otras partes. Como actualmente estamos trabajando en el barrio Santo Domingo de acá de la ciudad, en el barrio Calaverita y Redención. También hacemos asistencia muchas veces cuando nos piden, nos vamos hasta Vallemí a dar asistencia. Hace 2 meses fue la última vez que nosotros participamos de una de las asistencias en Vallemí. Muchas veces solventamos estos gastos nosotros mismos y otras veces recibimos ayuda de la primera región sanitaria y de otros auxiliares que podrían ser personas de buena voluntad que nos ayudan para obtener todo lo que necesitamos para brindar esa ayuda. Muy bien, entonces esto es lo que aquí los jóvenes que están estudiando ya entran en esta práctica, ¿verdad? Para que todo cuanto nosotros recibimos también en nuestra formación podamos ofrecer a los demás. Porque ese es el objetivo, verdaderamente. ¿Para qué nos formamos? Da igual la ñañemos rico hangua, porque ñama no iré con baila ya hasta ñanden día lleva, sino que ñame hangua peñandera pichape, hoy con te beba ñandereje. Después hay otro elemento también que nosotros le llamamos el caihuetismo, ya digo ñande, Concepción, no sé si en todo el Paraguay se dice el caihuetismo. Pero a ver un poquitito, niña, a ver las mujeres, no sé si tienen también esto del caihuetismo, porque yo veo que algunas veces los jóvenes tranquilamente comienzan alguna actividad, pero después te cuica y huea, parece que comienzan con todo entusiasmo, pero después van dejando de a poquito. A ver, pues esa flojera, ¿qué vos decís con respecto a tu curso, a tus compañeros y a todos los jóvenes también que vos conoces de tu ambiente? Y sí, la verdad que el tema de la flojera influye mucho en el ámbito del estudio, que dejan del lado del estudio hacer sus tareas, sus deberes, entra también la irresponsabilidad. Muchas veces son irresponsables porque dejan todo a última hora y todo eso. O sea, pegar la última hora y nos vamos, ¿verdad? Bueno, pues son los jóvenes. Pero, claro, entra de nuevo dentro de esa misma formación, ¿verdad? Pero hay algunos otros elementos que a vos te parece, ¿cuáles son estas causas de esta flojera o de este caihuetismo? Algunos que a mí me dicen, no vayas a Cuetereí, ¿cierto? Concepción, ¿ves a Cuetereí? Yo concesionero, y entonces hay ponaina, lo que significa estar diciembre, enero, aquí te quiero debajo del sol jugando con los mitad y en la cancha. Ya de pire tañas de concesionero en ese sentido, ¿verdad? Pero realmente eso influye, ¿a vos te parece, para que seamos medio caihuetores en esto? Y como dijiste, hay muchos factores realmente que influyen en este tema de flojera, ¿verdad? Y sí, tiene realmente relevancia en ese sentido. Y sobre todo hay otros factores, el horario mismo luego que estamos muy cargados algunos en los jóvenes. Hoy día los jóvenes se meten en mucha organización y sobre todo el estudio también hace que la carga horaria, que las 24 horas sean insuficientes para completar con sus actividades. Y muchas veces hay que pasar esas 24 horas despierto, trabajando lo que sea. Y bueno, y muchas veces causa el hecho de quedarnos con caigüe, no querer hacer nada y como siempre, otro día en ella por la cosa, ¿acuerdan? Exactamente, bueno, son todas estas cosas que nosotros vamos viviendo, que los jóvenes nos cuentan un poco su realidad. Y queremos en esta oportunidad llamar a Ana Paula. ¿Dónde va a estar Ana Paula? Vamos a bailar a Ana Paula. Aquí viene, se levanta un fuerte aplauso para Ana Paula. Yo también me voy a levantar justamente para hablar con esta chica. Vamos a ver, Ana Paula, vamos a presentarte un poco. Dice que ella es también arquera. Dígate hoy, gente. Are yo cobio, te digo, ¿quién es la gol mimi? Ja, las dos cosas yo con mi hija. Pensé que la campeona, te digo que para ir de la gol. 2 goles, justamente 2 partidos estábamos ganando justamente hace poco. Y nos fuimos también a representar al CRED en la FEDMEC,
y ganamos un partido nomás, pero ya elimina. Peña eliminado, tengan hacer ñe vendera, tengan la referente, bueno, en fin, por penal, vio, bueno. Entonces, pero no es ahora el deporte lo que queríamos presentar con Ana Paula, sino que nosotros queremos aquí ver el talento de Ana Paula a través de la declamación. Entonces, les dejo a ustedes en Jóvenes para los Jóvenes con Ana Paula y su declamación. Día de la Paz del Chaco. Agonizaba el otoño en la campiña chaqueña. En las gargantas de un solo grito había terminado la guerra. Estigarribia y Peñaranda se estrechaban las manos. Desde ese día, Paraguay y Bolivia vivirían como hermanos. Había terminado la guerra. Una madre que besa a Cristo. En el Chaco, por fin liberado, encontró la muerte su hijo. Paraguay, patria querida, que nunca manche tu honor, que cada corazón paraguayo formará un fortín boquerón. ¡Viva el Paraguay! Muy bien. Fuerte aplauso entonces para Ana Paula, aquí Jóvenes para los Jóvenes de la ciudad de Concepción. Pero nosotros queremos ir ahora en este momento con nuestros auspiciantes, a quienes estamos agradecidos, tremendamente agradecidos verdaderamente, porque estamos comenzando a recorrer las ciudades del Paraguay. Si ustedes quieren ayudarnos con sus auspicios, aquí nosotros estamos pasando a donde tienen que llamar para que podamos así entonces seguir presentándole más Jóvenes para los Jóvenes y su realidad en la familia. Aplausos, volvemos con Jóvenes para los Jóvenes y el aplauso es para este elenco del Centro Regional de Educación de Concepción. Bailan muy bien estos jóvenes, nos han presentado y nos han deleitado con una danza maravillosa. Y ahora les vuelvo a recordar que nosotros del 19 de diciembre al 31 de diciembre estaremos por Tierra Santa. Justamente ustedes saben muy bien que yo viví 10 años en Jerusalén, por lo tanto les estaré acompañando a esta peregrinación. Y lo más lindo será que el 24 de diciembre estaremos en la gruta, allí donde nació Jesús, celebrando nuestra Eucaristía, la Nochebuena en Belén. Les invito a que ya vayan llamando a este número, a esta agencia, para que puedan ir anotándose. Y ahora nosotros, después de haber presentado lo de Israel, queremos ir cerrando ya nuestro debate, pero escuchando a nuestros jóvenes que quieren dejarnos un mensaje, a las familias y sobre todo a nuestros jóvenes que también están ahí prendidos a la pantalla chica de Unicanal todos los domingos a las 14 horas. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por aquí, por la izquierda. Primero las damas suelen decir. ¿Qué mensaje ustedes le quieren dejar a sus compañeros y también a las familias que están viendo aquí en el Paraguay? Yo quisiera dejar el mensaje por la honestidad, que seamos muy honestos, decir bien las cosas como son. Cuando algo no nos gusta, es que digamos entre compañeros, en la familia mismo también, conversar bien para tener una paz tranquila también. Mi mensaje para los jóvenes sería que se practique más el valor de superación, porque nada es imposible en esta vida. Si uno quiere lograr lo que en verdad quiere, lo va a hacer. Y voy a acoplar un poco el valor del compañero y sobre todo decirle un poco que estamos en un país maravilloso y que la sangre que posee la tierra paraguaya es grandiosa y hay que valorarla. Y por esa razón hay que exigirse más y sobre todo superarse en la vida, porque todo se puede. Ciertamente esto es muy bueno, esto que los jóvenes nos están diciendo, hasta aquí ya estos tres, como han compartido, el de superación, el de la honestidad, el de respeto, el de la solidaridad. Entonces, muchísimas gracias y vamos a seguir entonces aquí. ¿Qué vos querés dejar como mensaje a los otros jóvenes? Yo quiero dejar, el mensaje que quiero dejar es sobre la verdad, ¿verdad? Que hay que decir la verdad, que hay que ser uno mismo, que no hay que aparentar ser otra persona y que debemos superarnos también, ¿verdad? Porque me gustó también lo que dijeron mis compañeros, que hay que ponernos las pilas y superarnos, porque lo que uno quiere en esta vida puede lograrlo, ¿verdad? Y solamente nos falta un poco de incentivo, ¿verdad? Y eso. Bueno, mi mensaje primero va para los jóvenes, que uno puede lograr sus sueños, sus deseos, y tiene que manifestarlo a sus padres, y estos deben guiarlos y ayudarlos, no solo decirle que pueden hacer y lograr sus sueños, sino ayudarlos a conseguir sus metas. Mi mensaje sería que todos los jóvenes
todos los valores son muy importantes. Uno debe aprender, practicar y tratar de llevarlo día a día con su rutina diaria, ¿verdad? Que el valor de la honestidad, ese es un valor muy importante, que todos tenemos que ser honestos, decir las cosas como son, no tenemos que aparentar ser lo que no somos, y que si uno realmente quiere uno, si quiere alcanzar su meta, puede, solamente tiene que esforzarse, luchar y obtener lo que quiere. Agradecemos a los jóvenes por estos mensajes que nos dejan. Estamos con ellos aquí desde el Centro Regional de Educación Juan E. Oleari. Y como siempre, Jóvenes para los Jóvenes, queremos ir concluyendo y cerrando nuestro programa con nuestra lectura bíblica. En esta ocasión lo tomamos del Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 13 del versículo 47-48, que nos dice lo siguiente. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Queridos jóvenes, querida familia, esta es la realidad que desde la palabra de Dios nosotros podemos meditar muy bien. El Señor nos da tantos talentos a estos jóvenes, como ustedes se dan cuenta, los valores sobre los que estuvimos reflexionando. Dios nos regala la honestidad, Dios nos regala la disciplina, Dios nos regala la capacidad justamente de superación, Dios nos regala lo más bello y lo más hermoso que es nuestra propia vida. Y ahora yo les propongo hacer una oración y así finalizamos este programa con la bendición final. Luego queremos hablar últimamente también con nuestra señora directora, que tan gentilmente nos ha recibido aquí en esta institución. Les propongo esta oración. Señor Jesús, bendice una vez más a esta ciudad, a estos jóvenes, especialmente a los jóvenes de esta institución a la que hoy te encomendamos. Encomendamos también, Señor, sus familias, especialmente por aquellas familias que pasan necesidad, por aquellas familias, papás, que no se han responsabilizado tanto también en la formación o en el acompañamiento de sus hijos. Todos nosotros como comunidad, Señor, hoy rezamos, pedimos tu protección, pedimos la fuerza de tu Espíritu para cada uno de nuestros jóvenes. Solo en esta institución, Señor, son más de 3.000 jóvenes que se están formando para la vida. Inspira a sus educadores, principalmente a sus profesores, a los directivos, para que la fuerza de tu Espíritu pueda trabajar y transmitir estos valores tan lindos de una formación integral, el aspecto religioso, y sobre todo reciban con una apertura del corazón los valores que se les ofrecen en esta institución. Y yo les doy la bendición del Señor a cada uno de ellos y a todas nuestras familias concepcioneras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces, Jóvenes para los Jóvenes se está despidiendo, pero antes queremos hablar con nuestra querida directora, que nos ha recibido muy bien aquí. Entonces, querida directora, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchas gracias, Padre Víctor Cabañas. Un placer tenerte acá en tu ciudad, en el Centro Regional de Educación Juan E. Oleari, que orgullosa te despide y te agradece porque 50 años de vida institucional lo hacemos con el programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y así nos despedimos. Hasta la próxima, próximo domingo. Y vamos a ver una vez más la danza que nos ofrecen estos jóvenes del Centro Regional de Educación. Chao, chao.
Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de